Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, en momentos en que la crisis política en la Argentina se está profundizando, donde además crecen y se profundizan algunas incertidumbres económicas, la verdad que está creciendo la preocupación de la sociedad en la Argentina por el futuro. Y es una preocupación que ya no solamente tiene que ver con las cuestiones cotidianas, con las cuestiones de bolsillo, las incertidumbres económicas, sino que aparecen dudas sobre, bueno, certezas básicas en términos de lo que tiene que ver con el desarrollo personal, familiar, como sociedad, que en principio, por supuesto, venían con dificultades, pero venían dadas para la sociedad argentina, sobre todo para la clase media, y que hoy aparecen con muchas incertidumbres, cuestiones vinculadas, bueno, por supuesto, a la seguridad personal, a la seguridad del patrimonio de cada uno, la atención de la salud, la educación de nuestros chicos. Ese va a ser un tema del que vamos a hablar hoy en el programa. De modo que está creciendo fuertemente la preocupación sobre cómo va a ser el futuro en la Argentina. Desde luego que en materia económica, bueno, las preguntas están en general dentro de lo que más o menos está bastante conocido, es decir, qué va a pasar en el futuro con el dólar y con la inflación, si el gobierno va a poder controlar eventualmente una aceleración inflacionaria por todo lo que sabemos, el problema del exceso de pesos, el gasto público que aumenta no solamente por las necesidades de la pandemia y por los efectos de la cuarentena. Naturalmente, lo que tiene que ver con el impuestazo que se viene, y no solamente con el impuesto a las supuestas grandes fortunas de la Argentina, sino con la idea de que puede haber un aumento generalizado del impuesto a las ganancias contra las empresas, contra los trabajadores de ingresos medios y altos, y otra serie de reformas, revaluaciones inmobiliarias, que significarían un aumento también muy fuerte a los impuestos a las propiedades. Así que saber qué va a pasar con la inflación, con el dólar, cómo a cada uno en su vida particular o en su vida económica le va a afectar el impuestazo. Y otro tema es, bueno, si este rebote que se ha visto en algunos sectores de la actividad económica, producto de que ha aparecido más demanda, en algunos casos porque, bueno, el público se quiere sacar los pesos de encima y entonces consume o trata de comprar bienes antes que los alcancen los aumentos. Eso se vio claramente en el sector automotor, por ejemplo, en el mes de mayo, en junio sobre todo, pero también lo vimos en materiales para la construcción, el sector textil, y la realidad es que, según los datos económicos de julio, ese rebote no necesariamente se está consolidando, en algunos casos incluso se ha frenado. Hoy hubo anuncios del presidente Alberto Fernández en el Día de la Industria, muy vinculados a una serie de subsidios, especialmente para las pymes. No apareció algo que se esperaba mucho, que era un anuncio de reducción en los impuestos al trabajo, en los aportes patronales, sobre todo para nuevos trabajadores. Aunque el tema aparentemente está en carpeta, lo sabrá explicar Cecilia Bouflé hoy en el programa. Pero hubo una serie de anuncios que cayeron razonablemente bien en algunos sectores pymes, pero claro, al mismo tiempo no está muy claro cómo se va a financiar todo ese nuevo set de subsidios, que en todo caso le vuelven a poner algún interrogante a la política cambiaria. Fíjense que, bueno, en 48 horas de dólar ahorro en septiembre, le sacaron casi 250 o casi 300 millones de dólares al Banco Central. Y eso que se han congelado cuentas, se interviene, hay alguna amenaza impositiva para los que compran dólar ahorro, pero la situación evidentemente no frena
y la incertidumbre respecto del futuro del modelo cambiario sigue presente. Es cierto que el dólar se estabilizó en las últimas 48 horas, cayó muy bien finalmente, que fue un éxito el canje de la deuda, también que el gobierno haya anticipado la negociación con el fondo, o por lo menos eso fue lo que prometió, y también se cantó un número, bueno, casi como una promesa, pero a la que de alguna manera se van a aferrar algunos economistas, que es que el gobierno promete que el déficit fiscal del año que viene no va a ser el desastre de este año. Habla el gobierno de 4,5% de déficit para el año que viene, cuando este año con suerte va a ser 12%. Así que todo el mundo se pregunta cómo va a ser el gobierno para reducir prácticamente a 1/3 el déficit fiscal. Tendría que haber una reactivación impresionante. Y la verdad que el clima político en el que estamos hoy en la Argentina no parece contribuir a esta situación. Y además aparece una novedad, lamentablemente, que es que el coronavirus está golpeando más fuerte que nunca. Estamos con un nivel de contagio y con un nivel de muertes diarias muy preocupante. La situación obviamente se ha agravado en todo el país y se metió la política. Hoy apareció un grupo de especialistas, en este caso vinculados a la terapia intensiva, que de alguna manera se identificaron políticamente con el mensaje del gobernador Axel Kicillof y plantearon que, bueno, que hay que volver a las cuarentenas estrictas. Y algunos dicen que esto es una factura, lo va a contar hoy el querido Beto Valdés, que esto es una factura del Instituto Patria Alberto Fernández, porque consideran que el presidente se dejó seducir por la política de Rodríguez Larreta en materia de coronavirus y como que lo abandonó a Kicillof. Y aparentemente hoy el presidente tuvo que recibir justamente a estos especialistas en terapia intensiva que se han convertido en principio en los nuevos epidemiólogos, es decir, los que están de alguna manera metiendo algún grado de temor en la sociedad. Pero también la realidad es que hoy la situación de todo el sistema de salud es de una precariedad significativa y eso también tiene que ver con las dudas que hay sobre el futuro de la Argentina para la clase media. Piensen ustedes que hoy en la Argentina, salvo que se trate de una urgencia de vida o muerte, prácticamente no hay intervenciones quirúrgicas. Es decir, está todo naturalmente suspendido en función del drama del coronavirus, con lo cual la atención de la salud en la Argentina, bueno, no está garantizada por lo menos como lo estaba hace 6 meses o hace un año atrás. Y bueno, y a propósito del desarrollo personal, familiar, del futuro de la clase media, del futuro de todos nosotros, hoy lo hemos convocado para charlar un ratito a Gustavo Yáñez, a uno de los especialistas más importantes en educación. Por supuesto que vamos a hablar de la crisis política, del dólar, de las facturas entre el albertismo y el kirchnerismo. Todo eso va a estar hoy presente, tenemos muchísima información, pero queremos dedicarle, aunque sea 15 minutos, a preguntarnos algo que me parece que todos nos estamos empezando a preguntar, por lo menos en mi caso, que es si vamos a poder educar a nuestros hijos en la Argentina. En principio, todo indica que ni los colegios ni las universidades van a abrir este año y empiezan a haber dudas bastante significativas respecto del año que viene. Y este es un tema que me parece que hay que ponerlo sobre la mesa porque hemos visto un espectáculo muy lamentable, que es que la ciudad de Buenos Aires, en un ejercicio prácticamente mínimo para que volvieran a las aulas en forma escalonada 1% de la cantidad de estudiantes que hay en la ciudad, y los gremios no lo permitieron, y el gobierno se hizo cómplice de esa situación, todo para ver si le sacan un puntito en las encuestas
a Rodríguez Larreta. Me parece que en todo caso va a generar el efecto contrario. Pero lo importante es esa pregunta, la vamos a hacer hoy a Gustavo Yáñez. ¿Vamos a poder educar a los chicos en la Argentina el año que viene? Bueno, naturalmente esos son los temas que hoy están preocupando muchísimo, porque al mismo tiempo se observa una situación de un Estado que va avanzando cada vez más sobre la vida de las personas, de las empresas, de las familias, un Estado cada vez más regulador y un Estado que promete cada vez más cobrador de impuestos. La Argentina es el país donde los impuestos aumentan eternamente, por lo tanto el progreso y el desarrollo se hace cada vez más complicado. Son los temas que vamos a tratar esta noche. Tenemos un programa súper interesante con Cecilia Bufflet, con Beto Valdés, con Gustavo Yáñez para hablar sobre la educación. Así que comenzamos en un segundo. Ahora, los Haroldos vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate. Mucho